Entonces, si volvemos por acá, vamos a definir bien qué vamos a entender como un mercado competitivo. Eso nos va a dar la consecuencia de la empresa tomadora de precio, que esto ya lo habíamos visto un poco, y vamos a hablar de la oferta y la demanda de mercado rápidamente para poder llegar a los equilibrios. Esa es un poco la idea que vamos a hacer. Pero para eso vamos a recordar un poquito maximización de beneficios. Vamos a hacer un pequeño remember muy rápido para ver dónde calza esto en todo lo que vamos a analizar. Si ustedes recuerdan, nosotros partíamos con este planteamiento. Íbamos a maximizar los beneficios de una empresa sujeto a que produce con cierta tecnología dado por su función de producción. Y cuando yo supongo la eficiencia técnica, eso pasa a tener una igualdad. Entonces, la empresa, como maximiza lo que vamos a llamar nosotros el beneficio neto, ¿cierto? Este beneficio neto va a ser la diferencia entre dos cosas, ¿cierto? Los ingresos totales que recibe la empresa por vender y los costos totales en los que incurre al producir. Por eso, si se fijan, los costos dependen de los factores, porque cuando yo produzco contrato factores y los tengo que pagar, pero al vender recibo la cantidad que yo produzco multiplicado por el precio de ese factor. Cuando yo armo este problema y lo quiero resolver, tengo dos formas diferentes de plantearlo, que están acá. Una es armar el problema de la contratación óptima y la otra es a través del problema de la producción óptima. En el fondo, la diferencia de estos dos planteamientos quiere decir con respecto a qué queda mi problema. Aquí queda con respecto a los factores, R y K. Todo queda con respecto a los factores. Y los precios. Yo armo este problema y simplemente lo que hago es reemplazar Q por la función de producción. Eso es todo lo que uno hace acá. Y así, al solucionar este problema, llegamos a dos respuestas. A la cantidad óptima de capital y trabajo que la empresa va a contratar, dado el precio del bien que produce. Es decir, voy a llegar a la cantidad de maquinaria y trabajadores que necesito para producir cobre como una función del precio del cobre. Esa es un poco la idea. Estas de acá tenían un nombre, se llaman las demandas no condicionadas de factores. Y si yo reemplazo en la función de producción estas dos demandas, llego finalmente a la cantidad producida. Esta es una forma de armar el problema, que es bastante resumida si se fijan. Es como mucho más corta. Pero tiene el problema que tiene esta forma, ¿por qué no le damos tanta bola en el curso? Es porque interpretarlo no es tan fácil, porque están todas las funciones mezcladas. Otra forma de armar este problema es pensando en la producción óptima. Y aquí lo que hacemos es separar el problema en dos partes. Por un lado vemos los factores y por el otro lado vemos la producción. Entonces la separamos en el lado de los factores. Entonces, para el lado de los factores lo que hago es minimizar su costo de producción. Y la segunda pata, me centro en Q y encontramos la producción. Entonces aquí nos centramos en la producción y esta va a ser la maximización del beneficio neto, ¿no? Por eso la gracia de este planteamiento es que te permite entender bien la mecánica que está detrás de la producción de la empresa. Al nosotros separarlo teóricamente en estos dos pasos, primero veo cómo produzco, este es el cómo yo produzco y este es el cuánto yo produzco. Entonces esa es la gracia de plantearlo así. Es un poco más largo, pero tiene más intuición, se entiende mejor qué está haciendo la empresa. Miremos la minimización del costo rápidamente. Lo que hacemos es minimizar los costos de producción, sujeto a que tengo una función de producción. Si yo resuelvo este problema, ¿cómo lo hago? El solucionar lo pongo ahí como si fuera algo muy fácil, pero hay que armar el Lagrange, derivar, etcétera, ¿cierto? Yo soluciono eso y llego a mis dos demandas, que son estas demandas muy especiales porque dependen de un factor bien interesante que es Q. Acá mis demandas dependen de cuánto produzco.
Entonces, por ejemplo, esa es la demanda de trabajadores y de maquinaria para producir cobre, como función de cuánto cobre quiero producir. Estas tienen también un nombre y se llaman las demandas condicionadas, ¿cierto? O derivadas también, es otra forma de llamarlas. Demandas derivadas de factores, porque se derivan desde la producción, dependen de la producción. Y acá es donde pasamos de un problema al otro. Entonces, lo que vamos a hacer es usar estas dos demandas de factores para construir una nueva función de costo. Puse el reemplazar muy bien, ¿cierto? Voy a reemplazar estas dos en la función de costo y voy a armar una nueva función de costo que no es cualquiera. Ese es el costo mínimo, porque me dice el menor costo que yo tendría para producir un bien, del mínimo costo. Si yo agarro la función de mínimo costo y la reemplazo en la maximización de beneficio, en vez de poner el costo en los factores, que podría ser cualquier costo, elijo el mejor posible y aquí rearmo mi problema, ¿lo ven? Y aquí llego al problema de la maximización del beneficio neto. Y todo depende de cuánto yo produzco, porque el cómo produzco lo tengo solucionado. ¿De qué manera lo hago? Minimizando mis costos. Yo resuelvo este problema y van a llegar a una función de Q que depende de P. Y esa es su demanda. O sea, digo, su cantidad ofertada. Este es un pequeño resumen. Entonces yo creo que este les sirve para ver bien dónde calza todo lo de la maximización de beneficios. La que yo estoy analizando acá es competitiva, tomadora de precio. Exacto. Esta es una empresa que toma precio. Porque aquí estamos pensando que este P es un factor externo. El P que tengo acá y que me aparece en todos lados viene desde afuera. La empresa no define P, la empresa lo acepta. Vamos a hablar de nuevo de eso. Recordemos esa parte entonces. ¿Qué va a ser para nosotros una firma tomadora de precio? Como les decía, una firma tomadora de precio va a ser aquella empresa que sabe que no puede alterar el precio o no puede, podríamos decir, vender a más del precio de equilibrio del mercado. No puede, porque si quiere hacerlo, nadie le va a comprar y por lo tanto nunca lo va a hacer, nunca va a vender a un precio mayor. Yo no podría decir lo otro. Esta empresa no quiere vender a menos del precio de equilibrio del mercado, porque a ese precio de equilibrio logra vender todo. Entonces no tiene ningún incentivo para bajar el precio. Por lo tanto, siempre vende al precio de equilibrio del mercado. Esa es la idea de la firma tomadora de precio. No puede vender más caro y no le interesa vender más barato. Porque si vende más caro, pierde a todos los clientes. Y si vende más barato, no gana nada. ¿Cuál sería el único incentivo para uno como empresa vender algo más barato? Vender más. Pero no ganas nada, porque venderías siempre la misma cantidad. Esa es la idea. Entonces, cuando una firma es tomadora de precio, lo que ocurre es que los precios se fijan en los mercados. Como en introducción a la economía tenemos la oferta y demanda del mercado, y eso me va a definir un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Verdad? O P estrella, o P de equilibrio a veces le pongo. De equilibrio del mercado. Y la empresa lo que hace es decir, bueno, ese es el único precio al que me conviene vender mis productos. Si vendo más caro, nadie me compra. Si vendo más barato, no gano nada. Así que lo que hace la empresa es que lo acepta y lo toma como un precio dado. Por eso ese precio es exactamente igual a su ingreso marginal. Porque todas las unidades adicionales que yo produzca las puedo vender siempre al mismo precio. Entonces, ¿cuánto aumenta mi ingreso total cuando aumento mi cantidad producida? Siempre a P. Entonces, si nosotros recordamos la maximización de beneficios que vimos recién, y yo considero la empresa como tomadora de precio, vamos a tener que el precio no depende de cuánto vende la empresa. Es decir, este P de acá, que está aquí, es el precio de equilibrio del mercado, es un número, está dado.
La empresa no tiene control sobre eso. Por lo tanto, cuando yo derivo, ese precio es como una constante. La empresa no lo afecta, ¿verdad? Entonces, si yo resuelvo este problema, armo la CPO, voy a llegar a que el precio es exactamente igual al costo marginal. Esa es mi solución. De acá yo, al despejar Q, voy a llegar a la cantidad ofertada, que va a ser una función del precio. ¿Lo ven? Si yo de aquí despejo Q, voy a llegar a la cantidad ofertada, que va a ser una función del precio. Esta es mi cantidad ofertada. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Volviendo al gráfico, lo que hace dice, ¿cuánto es mi costo marginal? Y busca la intersección, busca donde el precio es igual al costo marginal. Y ese punto va a ser este. Y ahí define cuánto va a producir la empresa. Y eso lo hace al mismo tiempo todas esas empresas que están en el mercado competitivo. Cada una está haciendo lo mismo. Y como cada una está haciendo lo mismo, esta cantidad de equilibrio que está acá es la suma de todas estas cantidades chiquititas de cada empresa. Entonces, para que la empresa sea tomadora de precio, necesito estar en un mercado competitivo. Entonces, recordemos bien qué significaba un mercado competitivo. Y ahora sí vamos a ver bien los requisitos para yo definir un mercado competitivo. Entonces, veremos mercado competitivo rápidamente. Entonces, definiremos 4 condiciones que definen a un mercado competitivo o perfectamente competitivo. La primera es que hay un producto estandarizado. También lo podemos llamar un producto homogéneo. Que las empresas y tomadoras sean suficientes para ser tomadoras de precio. Ese es como el de números. ¿Se acuerdan que ustedes siempre en Intro de la Economía hablaban que haya muchos? En el fondo es que sean lo suficientes como para poder ser tomador de precio. La tercera es que haya movilidad perfecta de los factores en el largo plazo. Y la cuarta es que haya información perfecta en las empresas y consumidores. Vamos a revisar cada una de estas condiciones muy rápidamente. Entonces, la primera condición es existencia de un producto estandarizado. Entonces, para que tú, como empresa, seas incapaz de subir el precio, porque siempre va a haber un competidor que vende un producto parecido, lo suficientemente similar, como para que las personas lo consideren un sustituto perfecto de tu producto. Por lo tanto, no eres capaz de subir el precio. Esa es la idea. Por eso es importante que los productos sean homogéneos, para que a ti te dé lo mismo a quien le compras, porque todos venden los mismos productos. Esto significa que es sin marca, sin ninguna característica. Yo quiero comprar una cachantún, bueno, en este ejemplo una cachantún, y si voy a la persona que está acá afuera que vende colaciones, yo sé que esa persona, ahí vamos a ir a una información perfecta, pero yo sé que si voy a preguntarle, porque el otro día lo hice, ¿a cuánto la tiene? Me va a decir a 600. Y yo sé que el amigo que está en el carrito al frente del IBC, que es como una camioneta, la tiene a 500. Por lo tanto, yo jamás le compro los de acá. Siempre camino media cuadra y le compro el de 500. Porque son dos cachantús, son iguales. Son lo suficientemente parecidas, similares y homogéneas. Ese es producto homogéneo. Por lo tanto, para ti, todos los competidores son sustitutos perfectos unos de otros. Entonces, están todos en el mismo mercado. Esa es la idea. Vamos a definir nosotros los mercados en un sentido lo suficientemente amplio para poder definir empresas rivales. Entonces, si yo hablo del mercado del agua mineral, me estoy refiriendo que para mí en realidad es casi lo mismo una Cachantún que una Vital, que una Agua Totus. Pero la verdad, si hablamos fino, no es tan lo mismo. Hay un poco de lealtad de marca. Nosotros podemos obviar esa parte de la lealtad de marca y pensar qué pasa con el mercado suponiendo esto del bien homogéneo. Pero no es el mejor modelo para ese bien. Te va a explicar harto, pero no te lo va a explicar todo. No te va a explicar por qué Cachantún invierte para hacer un comercial. Por ejemplo, este modelo no te explica eso.
bajo este modelo, ninguna empresa tiene incentivo para invertir nada. Ni en publicidad, ni en marcas, ni etiquetas, ni nada. Porque son todos los bienes iguales. Y las personas no lo valoran eso. Van a ver en micro 2 que cuando un mercado es un poco competitivo, pero las empresas tienen incentivos para verse distintos, hacerle etiquetas, eso se llama competencia monopolística. Entonces, los modelos a veces son limitados, pero igual explican. No es que no te sirva el modelo, pero no explica todo. Entonces, acá si ustedes intentan usar este modelo para entender un mercado que el bien no es 100% homogéneo, les va a explicar bastante, pero no todo. Y van a tener que pensar en lo homogéneo como una limitante de tu modelo. Entonces, si alguien te pregunta, entonces, ¿por qué la agua Totus es más barata que el agua Cachantún? En realidad, mi modelo no lo explica. La respuesta es que Totus tiene un poco de lealtad de marca. O sea, el Cachantún tiene lealtad de marca y por eso cobra un diferencial sobre el precio de equilibrio. Esa es un poco la idea. Entonces, eso es como importante para que veas que estamos viendo el caso más extremo. ¿Qué viene? No necesito suponerlo. Siempre son productos estandarizados, lo que se llaman los commodities. ¿Han escuchado hablar de los commodities? ¿Qué bienes serían un commodity, por ejemplo? No, la comida no. ¿Qué? No escucho nada. El oro, el cobre, la plata, los minerales. El azúcar, pero siempre y cuando se venda a granel. Ahí sí la comida, ahí sí podría ser la comida, pero a granel. Poroto a granel. Comida de perro a granel. Porque está todo igual, todo es lo mismo. ¿No ven? El petróleo, el tabaco, el café, las manzanas, pero cuando yo hablo así, sin packing, sin marca, sin nada. El dólar también es como un bien homogéneo, exactamente, Eso lo van a ver después en macro, el mercado de las divisas, por ejemplo. Ocurre tanto en el mercado de los commodities que son tan iguales los bienes que ni siquiera tienes que ir a la empresa ni al país ni siquiera a comprarlo. Se transan en bolsas, porque son tan iguales que ni siquiera tienes que verlo para comprarlo. Pero yo creo que ustedes no se atreverían a comprar, no sé, una polera sin nunca verla. Y decir, quiero una polera talla 12, listo. De niño. Quiero una polera talla, no sé, S. No podrías, pero sí podrías decir, quiero 3 toneladas de cobre. Listo, fácil, ¿lo ven? Ahí está la diferencia del bien homogéneo. Vamos a la segunda. Empresas y personas toman precios. Entonces, lo que les decía es que las empresas toman los precios como dados, también que los precios de los factores e insumos. No solo, fíjense que acá estoy diciendo dos cosas. No solo los precios del producto son dados, sino que también los de los factores e insumos. La empresa es tomadora de precio en dos mercados, porque la empresa opera en mercados distintos. En el mercado de su producto es oferente, y en el mercado de los factores e insumos es demandante, y en ambos es tomadora de precio. ¿Lo ven? Por lo tanto, la empresa no influye ni en P, ni en R, ni W. Todos estos para la empresa son datos. Son exógenos. Esa es como la palabra correcta. Son externos a la empresa. La empresa no los fija. Otro los fija. El mercado. Esta, como les decía, generalmente dentro de la economía no se habla de el supuesto de esta forma, sino que se dice que haya muchas empresas y muchos oferentes y demandantes. Porque es más probable que esta condición se cumpla cuando hay un gran número de empresas y un gran número de demandantes. ¿Lo ven? Entonces, cuando hay un gran número de empresas y demandantes, nosotros lo que logramos es que a ti no te importa a quién le compras y a quién le vendes. ¿Por qué? Porque tienes una fila, miles de personas más que pueden comprarte y vender. Pero quería hacer hincapié en esto, que no es 100% necesario el número, sino la amenaza del número. Por ejemplo, imagínense que yo estoy en un mercado pequeño. Por ejemplo, me cambié de casa a una población nueva y se me ocurrió y voy a abrir un negocio. En el patio de mi casa, típico, ¿cierto? En el garage, hago un negocio de barrio, vendo pan y verduras. Listo, pyme, estamos. Y soy el único, me instalé, fui el primero del barrio. Yo sé que si pongo los precios demasiado caros, la gente puede que no vaya, porque igual compito contra otros, aunque sea el único del barrio, ¿lo ven? Y al mismo tiempo,
otro podría hacer lo mismo que hice yo y poner otro negocio porque va a pensar, oye, es muy buen negocio. Entonces, esa amenaza de que puede haber otro competidor actúa de la misma forma como si hubiera otro competidor. ¿Lo ven? Entonces, no es necesario el número tan grande. Lo importante es la amenaza de que haya esta competencia donde tú no importas como persona porque solo vale lo que tú vendes. Este es el caso más descarnado del mercado, por eso les estoy diciendo. Pero al mismo tiempo es el que te asegura la eficiencia. Ustedes esto ya lo vieron en el intro de la economía, lo de la eficiencia. Entonces, eso asegura que los mercados sean anónimos. No tienen nombre y apellido. Sino que para ti, yo le tengo buena al caballero del carrito, porque voy y le compro la cachantuna a 500. Pero, si un día llega y la pone a 700, se me acabó la lealtad y yo voy a ir a la otra persona, la de al lado. ¿Lo ven? Eso es la idea del mercado anónimo. Diferente es, no sé si ya les ha pasado la mala o buena experiencia, no sé, de que su familia empiezan a alguien a hacer un emprendimiento. Yo tengo el caso de una prima que de repente le da por irse de viaje. Hace unos años se fue a la India y trajo un montón de pañuelos y nos trató de enchufar los pañuelos a toda la familia. Y como que no podí decirle que no. Por mucho que te venda el pañuelo más caro que el mercado. Porque para ti no es anónimo, pues tu primo o tu prima. ¿Lo ven? Entonces lo que necesitamos es que no tengamos ese problema en un mercado competitivo. Todos somos anónimos. Por lo tanto, todos tomamos precio. La tercera característica es movilidad perfecta de los factores en el largo plazo. Y esta sí que probablemente nunca hablaron de esto en Intro de la Economía. Entonces, la idea de este supuesto o de esta condición es que si una empresa ve una oportunidad de negocio, es capaz de aprovecharla. ¿Cómo necesito yo aprovecharla? De primero, puedo instalarme. Soy capaz de adquirir los factores para emprenderla. Por eso se llama movilidad del factor. Puedo adquirirlo. Y puedo abrir el negocio. Al mismo tiempo, si el mercado ya no es rentable, la empresa puede despedir a sus factores sin mucho problema y salir del mercado. Eso indica que las empresas puedan entrar y salir a los mercados libremente, de acuerdo a si es una buena oportunidad de negocio o si no es rentable. Esa es la idea de perfecta movilidad. Este supuesto típicamente lo vamos a romper en monopolio. Claramente las empresas no van a poder entrar a los mercados rentables. Y también vamos a cambiar un poco esto de la capacidad de adquirir los factores cuando veamos externalidades pecuniarias, pero eso lo vamos a ver mañana. No voy a ver externalidades pecuniarias hoy. Y el último, que lo vamos a ver de nuevo muy cortito, igual como lo ven en Intro de la Economía, porque le van a dedicar todo un capítulo en micro 2, que es información perfecta de las empresas y consumidores. A nosotros lo único que nos interesa es que todos sabemos la condición del mercado, los beneficios, la tecnología, no hay costos de monitoreo, no hay costo de ir a revisar a cuánto están los precios de las cosas y yo sé los precios de las cosas. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes ahora les dio rabia mi cuento de la cachantún, porque quizás alguno de ustedes sí le compró cachantún a 600 pesos al caballero de ahí y no al otro negocio, porque a lo mejor como ustedes no estudian acá en el IBC, FIN y compañía, no tienen el conocimiento de dónde están las cosas y qué precios valen. En cambio, en el Gympert ustedes tienen todo el conocimiento. Si el caballero de uno de los kioscos que está frente al Gympert tratara de venderles algo más caro de lo que ustedes saben que lo pueden conseguir, le dicen chao y se van a otro kiosco. Uno tiene conocimiento. Entonces, la idea de información perfecta es la versión extrema de esto. Todos sabemos todo. Por lo tanto, nadie compra haciendo una mala decisión porque tiene desconocimiento. Esa es la idea. Acá, ¿por qué puedo tener dos precios distintos de la cachantún tan cerca? Porque ellos se aprovechan un poco del desconocimiento. Van a ver eso que en Intro de la Economía, que cuando hay falla de información es que alguien sabe más que otro y qué problemas te generan los mercados. Nosotros vamos a suponer, en micro 2, vamos a suponer que esto se soluciona. Entonces, como les decía, esto va a generar que las empresas y consumidores sean precio aceptantes, es decir, no afectan al precio individualmente, porque el elemento clave o la consecuencia clave de estas cuatro condiciones es que nadie tiene poder de mercado.
No hay poder de mercado. No hay poder de mercado. Esa es la característica clave de estas 4 condiciones. Si estas 4 condiciones se cumplen, no hay poder de mercado. Entonces, como les decía, van a hacer que las empresas sean todas precio aceptante, que era un poco lo que queríamos llegar, y eso ya lo vimos. En nuestro gráfico de precio aceptante, volvemos por acá, es que, recapitulando, los precios se fijan en el mercado y la empresa dice, bueno, entonces es mi precio, entonces optimizo observando ese precio.